Algo que casi en todas las ocasiones he escuchado es que no fue nada malo, solo fue una espera temporal. En mi opinión, yo creo que solamente nos va a ayudar a nosotros a decir cómo fue, que había racismo dentro de la iglesia, punto. Dentro de mi propia búsqueda, aprendí de que David O. McKay, él asembló un equipo para saber si esta restricción tenía alguna validez dentro de las escrituras. Y se encontró que no. Pero primera parte, fe en Jesucristo y en su expiación. Uno tiene que recordar desde que tú, Gustavo, y yo, Carlos, y fulano de tal que está en la calle, nosotros somos la obra de Dios, no la tuya, no la mía. En esta semana vamos a tener una entrevista que va a ser una de muchas para un proyecto que estoy preparando, pero voy a dar un poquito más detalles de eso más adelante. Pero por ahorita vamos a tener una conversación con Carlos. Carlos tiene un canal de YouTube que se llama Can You Feel So Now? Que, sí, bueno, tú corrígeme, Carlos, a mí me recuerda a la escritura que está en Alma, que dice, ¿podéis sentir esto ahora? Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a sus proyectos, lo que hace y en cuanto a un tema muy importante, que si leyeron el título ya sabrán de qué va a ser. Pero bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, Gustavo. Y pues si quieres puedes comenzar presentándote, cuéntanos un poquito de ti y un poquito del canal y tal vez qué te inspiró a crear un canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Carlos Romero. Yo nací en la República Dominicana, pero estoy viviendo en los Estados Unidos ahora mismo. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años, en la ciudad de Nueva York. Me crié ahí básicamente su mitad en Santo Domingo y mitad en Nueva York. Soy converso a la iglesia, me bauticé a los 13 años. Y desde ese entonces siempre me ha gustado, ¿sabes? Siempre me ha gustado el mensaje desde que los misioneros vinieron a nuestro hogar en Brooklyn, cuando nos enseñaron acerca de la primera visión y el libro Mormón. Personalmente yo tenía muchas preguntas acerca de la religión de Dios y ellos la contestaron todas. Luego en mi vida pude servir en el ejército después de high school, no sé, la secundaria, ¿verdad? Pues escuela secundaria en México, no sé. Ajá, Right. Y después de mi servicio de militar, entonces pude servir una misión de 2 años en Utah, en Salt Lake City, en Lago Salado. Después me casé. Tengo 2 hijos ahora con mi esposa, que es de las Filipinas. Y cuando la pandemia pasó, yo creo que muchos de nosotros tuvimos un momento de reflexión, ¿verdad? Tuvimos también mucho tiempo libre y encontramos tal vez muchos de nosotros información acerca de la iglesia que nosotros no nos enseñaron cuando éramos jóvenes o cuando ya éramos jóvenes. Entonces, aunque yo sabía algunas de estas cosas, am, la suerte que, bueno, no la suerte, porque mi testimonio está basado en mis propias experiencias espirituales. Entonces, me metí en este espacio de YouTube, ¿verdad? Y encontré muchas cosas que las personas que son contra la iglesia estaban diciendo, pero también encontré muchas voces que estaban defendiendo la iglesia. Y entonces encontré a Saints Unscripted y como dice en inglés, I was hooked, ¿verdad? Me hookearon, ¿verdad? Entonces encontré otros canales y entonces me metí. Entonces, aprender muchas cosas de la iglesia am, y como tenía este deseo también de hacer algo, ¿verdad? Como, oh, yo quiero también unir mi voz, yo quiero testificar de mi testimonio, lo que sea. Y intenté ciertas cosas, ¿verdad? En los pasados 2 años, como intenté ciertas maneras de hacerlo, pero ah, no me sentí cómodo, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, lo que sea. Pero algo que me motivó mucho de compartir mi testimonio en las redes sociales mucho más era un amigo mío de la misión que yo admiraba mucho. No serví con él, pero sí lo miraba desde lejos.
y todo lo que decían acerca de él era como, oh, él sabe esto, él sabe un montón, él es tan bueno con las escrituras, y siempre tenía esta admiración para este hermano, este elder. Um, entonces, a este punto ya he tenido como dos o tres compañeros que se salieron de la iglesia, pero, whatever, pero este elder en particularmente puso en Facebook, oh, me voy de la iglesia, puso un libro que leyó, yo creo que Ruston Rowland, I think. Anyways, ¿Ah, sí, este? yeah, I think so. Yeah, yo creo que sí. Entonces, oh, no, 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 él dijo de que, yo creo que él puso de que No Man Knows My History. Ah, ok, Ese. ok, sí, sí. Y entonces, cuando él puso eso en las redes sociales, en Facebook, honestamente, me quedé como en shock. Y en esa noche yo no pude dormir. Y dices, ¿cómo es que pudo esto pasar? ¿Cómo es que pudo esto pasar? Porque las personas de mi misión que se fueron, lo que sea, estaba mirando a su situación y yo me dije, entiendo por qué. Pero esa persona en particular me quedé en realidad, no, imposible que este hombre. Y entonces no pude dormir y entonces yo dije mi testimonio, le dije mi testimonio en su post. Y entonces yo dije, mira, yo aprendí muchas cosas acerca de la iglesia en estos pasados años que, yo no, que a mí no, nadie me enseñaron. Por ejemplo, en Utah, ¿verdad? La esclavitud fue legalizada por lo que sea 10 años. Y yo, como una persona de color, eso me sorprendió, pero mi testimonio está basado en mis experiencias espirituales que yo he tenido. Y entonces yo le conté una de las experiencias espirituales que yo tuve en mi misión, ¿verdad? Y entonces empezamos esta conversación, él y yo. Conversamos, 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 y hasta que llegó al punto que tuvimos que tomar esta conversación a privada, y entonces él me dio una copia de The CES, de la carta de CES, um, y yo he escuchado acerca de esta carta, pero nunca tomé el tiempo para leerla. Entonces, ok, tú sabes que yo tengo que hacer esto. Entonces yo empecé a leer esta carta. Y de lo que yo he escuchado, honestamente estaba un poco nervioso, pero me puse a orar y entonces empecé a leer. Y en vez de preocuparme, honestamente, empecé a reírme. Súper como, estaba aquí mismo, en esta misma mesa. Empecé a leer como los primeros puntos de esta estúpida carta. Y entonces empecé a reírme como si fuera que yo estaba loco o algo así, porque en mi mente estaba diciendo, ¿cómo es que la gente cree? O ¿cómo es que alguien puede ser quitado de la iglesia por estas cosas? Como no tiene, no, para mí no tuvo un efecto grande, como para nada. Y entonces empecé a hacer mi propio, um, ¿cómo se llama? Mi propia búsqueda y empecé a aprender, aprendí mucho más. Y personalmente estoy agradecido por esta carta porque yo personalmente crecí en conocimiento y mi testimonio creció por eso. Me puse a comparar las palabras de Isaías con la Biblia, con el libro de Mormón, versículo por versículo, que nunca hice eso antes, ¿verdad? Yo solamente yo creía, oh, es la misma que leí en la Biblia. No, totalmente diferente. El libro de Mormón, los capítulos de Isaías y de la Biblia y de los capítulos de Isaías del libro de Mormón son completamente diferentes. Bueno, son como algunos capítulos que son hasta como 70% diferentes que aquellos de la Biblia. Y hay como ciertas partes del libro de Mormón que tienen mucho más sentido. I don't know, tienes que hacer tu propia lectura, me imagino, pero um, entonces, desde ese punto empecé a compartir mi testimonio en Facebook. Sí, puse un montón de posts y como casi cada día solamente estaba poniendo cosas y cosas y cosas, hasta que empecé a atraer personas que estaban discutiendo conmigo como por una semana una vez. Como me metí en un una página ahí de Facebook. Y entonces, anyways, el punto es de que, para no hacer una historia larga, llegó un punto de que yo dije, tú sabes que tengo que tomar esto al próximo nivel y tengo que hacer un canal de YouTube. Yo creo que eso es lo mejor, y ese es el próximo paso. Entonces estaba pensando qué hacer, cómo lo voy a hacer en español, en inglés. Y la razón por qué lo estoy haciendo en inglés es más bien para mis hijos, porque yo quiero que mis hijos sepan la fe de su padre. Yo quiero que en el futuro, si es cuando tengan estas preguntas que la van a tener, quiero que ellos tengan
un registro, ¿sabes? Como en el internet, en donde ellos pueden ir para mirar a su padre testificar del Evangelio restaurado. Porque mis hijos nacieron en este país, no sé si van a saber el español al nivel que yo lo conozco, porque mi esposa es de las Filipinas, y yo no quiero aprender Tagalog, ella no quiere aprender español, entonces el inglés ese es el lenguaje común en la casa, ¿verdad? Entonces decidí hacerlo en inglés, y desde este entonces estoy testificando, dando mis opiniones, mis experiencias, ah, y entonces estamos aquí. Eso es un breve, ah, una breve introducción. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad conecto mucho con tu historia, tu experiencia. A mí me pasaron cosas similares y sí recuerdo tener el PDF, ¿no? De la carta CS Ujú. y estar así como casi sudando y ya bajándole, ¿no? Para comenzar. Entonces, eh, la verdad, eh, como yo conocí tu canal fue porque, pues, literalmente de nada entré a YouTube. Las primeras recomendaciones fuiste tú. Y es justamente del tema que vamos a hablar ahorita. Y la verdad me gustó mucho lo que compartiste. Y la verdad, yo no tenía idea de que hablabas español. Y fue hasta que ya nos escribimos que vi que compartimos el idioma. Y esto va a ser muy bueno porque subtitular cansa mucho. Pero pues gracias, Carlos, por estar aquí. Y pues era una breve introducción al tema. Y creo que de ahí vamos avanzando. El, bueno, el tema, ya leyeron el título, no sé por qué lo hago tan misterioso, es la restricción del sacerdocio que hubo a eh, hermanos y hermanas afrodescendientes desde los 1850 hasta 1978. Entonces, recuerdo que al menos de mi parte, cuando fui escuchando igual de críticas por primera vez, este era uno muy fuerte o que le afectaba mucho a las personas. Porque con distintas polémicas que pueda haber, distintas críticas, creo que esta fue la primera vez que vi a alguien que, que la pasaba mal debido a eso. O sea, empecé a escuchar historias, pues, de racismo y todo esto. Y recuerdo que a mí me afectó o me pegó cuando era más joven. Y entonces creo que de todos los temas, este ha sido uno que me interesa mucho verlo desde el punto de vista de comunidad, ¿no? Tal vez siento que esto es algo que podremos comprender mejor hablando entre todos, más que con un libro. No sé cómo explicarlo, pero Carlos, quería preguntarte para ir comenzando con esta discusión. eh, Dices que eras converso, ¿cómo a qué edad te bautizaste más o menos? A los 13 años. Sí. A los 13. ¿Y recuerdas la primera vez que escuchaste sobre la restricción? Bueno, aprendí acerca de la restricción temprano en mi tiempo en la iglesia. Am, y personalmente me molestó un poco, obviamente, pero a la misma vez no, porque yo creo que la razón por qué no me molestó tanto así era porque yo tenía un poco de conocimiento de la historia de los Estados Unidos, como en este país el tema del racismo es algo que es como eso, empezó con la nación, empezó con la cultura y en muchas maneras todavía existe dentro de la cultura de los Estados Unidos. Am, pero aún así, yo creo que la razón por qué no rechacé la iglesia completamente era porque yo estaba viviendo los frutos del evangelio. Yo estaba rodeado por mi gente, ¿verdad? Am, yo no estaba en el medio de Utah o en Wisconsin o en una parte de los Estados Unidos que solamente habían personas de color, piel blanca. En donde yo me bauticé, éramos todos hispanos, diferentes colores. Mi ciudad, Nueva York, es una ciudad muy diversa. Y de lo que yo aprendí en la escuela concerniente a este asunto en los Estados Unidos, entendía de que eso era parte de la cultura. Y entonces
al principio, cuando escuché acerca de eso, no le puse mucha mente. Solamente la escuché, como me siento un poco mal acerca de eso, pero a la misma vez decidí continuar, ¿verdad? Porque de lo que yo estaba aprendiendo acerca del plan acerca del plan de salvación, del libro de Mormón, de todas esas cosas nuevas, porque el Evangelio para mí, ahora mismo, yo no creo que se siente tan nuevo como antes, pero por mucho tiempo después de mi bautismo, la iglesia, el Evangelio, se sentía como algo nuevo, algo extraordinario, algo increíble. Me encantaban los misioneros, me encantaba la obra misional, me encantaba ir con los misioneros cuando era joven. Y especialmente cuando empecé a leer el libro de Mormón, me gustaba mucho, me encantaba la iglesia, me encantaba la comunidad en donde yo estaba, mi rama, ¿verdad? Bushwick 2, en Brooklyn, if you're watching this, right? Holla, right? Entonces sabía de la restricción, pero no dejé que esa restricción o esa parte de la iglesia o del pasado dañara lo que yo estaba experimentando con el evangelio. ¿Sabes? Entonces, yeah. Pero luego después aprendí mucho más. Pero al principio, esa era básicamente mi experiencia con esta parte de la historia de la iglesia. Claro, y ahorita que comentas esto, em, esta segunda cosa, a veces dicen que es lo mismo, a veces dicen que es diferente, pero me gustó mucho lo que compartiste en tus videos en cuanto a esto, y quería preguntarte un poquito tu opinión al respecto, y es en cuanto al libro de Mormón. Creo que ahorita, bueno, la verdad, cuando yo era niño y leía del libro de Mormón, o historias de ahí, en realidad era como, pues, lamanitas malos, nefitas buenos, y a veces al revés, ¿no? Pero pues nada más. Fue hasta que tomé seminario que pues leí segunda de Nefi 5, 21 creo que es, y me di cuenta que, al menos si lo vemos de un punto de vista literal, el texto dice que los lamanitas se hicieron de piel oscura, y entonces que estaba esta división, que los lamanitas tienen piel oscura, los nefitas piel blanca, y así se distinguían, ¿no? Para no combinarse, según decía Inefi. Entonces, recuerdo que esto lo fui aprendido casi al mismo tiempo que todas las críticas. Entonces, comentan que aunque esta práctica, la práctica de negar la ordenación al sacerdocio a personas afrodescendientes y de igual forma, por ende, el ir al templo, comenzó en la presidencia de Brigham Young, pero comentan que este tipo de escrituras, que pues tienen su origen con José Smith, indican, no sé, que tal vez el racismo siempre estuvo ahí, que todo el mundo era racista, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿tú cómo ves estas escrituras y cómo ves esta declaración que hacen de los primeros años de la iglesia? Muy bien, gracias por preguntar eso. Entonces, al principio, cuando yo empecé a leer el libro Mormón, yo creo que todos que leen el libro por la primera vez, muchos o todos nosotros pasamos por esa parte y entonces, decimos, ¿qué? Y es exactamente como la reacción que yo tuve, es de, wow, wait a minute, yo no estoy maldecido. Pero entonces yo creo que en ese momento, el Espíritu creo que me dijo, continúa. Y entonces continué. Entonces, por mucho tiempo no entendí esa parte, no pude explicar esa parte bien, pero continué leyendo el libro de Mormón. Y durante ese tiempo, especialmente la primera vez que yo lo leí, ah, yo empecé a tener experiencias espirituales que no esperaba. Yo creo que especialmente cuando Jesucristo vino a las Américas, so powerful, fue tan poderoso cuando estaba leyendo acerca de Jesucristo y cuando estaba declarando que Él era Dios. Nunca sentí algo tan poderoso así cuando estaba leyendo esas palabras. Y nada, me enamoré del libro de Mormón. Me enamoré.
Y como cualquier persona que lee el libro sabe de que los nefitas y los nefitas llegaron a ser una gente, ¿verdad? Ah, de modo que no había más itas, ites, no había, solamente había un pueblo. Am, y entonces, mirando esos momentos, lo único que yo puedo decir es de que, aunque no entendía todo, no entendía cómo explicar esa parte del libro de Mormón, sabía que había poder en el libro de Mormón, sabía que había poder. Am, y entonces, esas experiencias espirituales que yo tuve al principio, yo no podía negarlas. Entonces, era como este asunto de la restricción del sacerdocio, para mí ha sido como Nefi cuando estaba ah, buscando por las manchas de bronce, ¿verdad? Ah, era como estaba yendo sin saber dónde ir, pero yo tenía fe de que el Señor me iba a guiar. Y entonces, por muchos años estaba yo caminando en la oscuridad, pero a lo largo que yo estaba caminando en esa oscuridad, el Señor me estaba guiando. Y mi tiempo en la iglesia ha sido milagro tras milagro, milagro tras milagro. Uno de esos milagros que me ha ayudado muchísimo en este asunto, a entender este asunto, ha sido mi bendición patriarcal, en donde dice específicamente que yo era un soldado fiel al lado del Señor. Y esas palabras, am, cuando tuve esa experiencia, yo no estaba esperando lo que me pasó. So, básicamente, ah, llegué a un cuarto al lado del templo de Nueva York y el patriarca era de Nueva Jersey. Él me preguntó antes que me dio su bendición, ¿cuál es tu testimonio del libro de Mormón? Y era como 7 meses o algo así después de que yo terminé el libro de Mormón por la primera vez. Y entonces yo le dije mi testimonio. Y entonces él me dio su testimonio. Y lo único que me recuerdo de ese testimonio es que él tenía convicción, como él sabía que el libro de Mormón era verdadero. Y en este tiempo, antes de esta visita con este hombre, nunca jamás en mi vida lo he visto. Y de este punto, desde este tiempo de adelante, nunca lo vi de nuevo. Era solamente ese día, ese momento, que es tan sagrado para mí. Y cuando puso sus manos sobre su cabeza, el espíritu estaba tan grande, tan poderoso en ese cuarto que yo empecé a temblar, mocos, todo como estaba como, what the heck. Entonces estaba diciendo un montón de cosas acerca de mí que yo estaba como, ¿cómo es que tú sabes esto? Pero esa parte en particular de mi pasado antes de venir a esta tierra me ayudó mucho, porque aunque yo sabía acerca de la restricción, no sabía las razones por qué la restricción estaba puesta de acuerdo con la iglesia, de acuerdo con los líderes, que era de que nosotros que somos de piel oscura no éramos valientes. Y entonces cuando por la primera vez escuché acerca de esto, yo creo que fue mi misión, um, de- rápidamente yo rechacé todas esas enseñanzas porque el Espíritu me dijo algo diferente. Ahora, ¿por qué los críticos vienen y por qué una persona puede leer esas palabras y asumir de que eso es, de que el racismo existía en la doctrina desde el principio? Yo creo que tiene que ver mucho con la manera en cuanto las escrituras se han leído o se han visto en el cristianismo que ha existido en los Estados Unidos desde el principio de esta nación. Yo creo que, y esta es mi opinión, ¿verdad? Esto es lo que yo he llegado, o la conclusión que yo he llegado. Estoy seguro que hay mucho más, hay muchas más partes del rompecabezas, pero uno tiene que entender de que no hay una restauración del Evangelio sin la reformación. No hay restauración sin una reformación. Y todos los miembros de la iglesia, los pioneros, eran reformistas, eran, what is it? Frick. Protestants. How do you say Protestants? Protestantes, Protestantes. Ajá. right? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, hay una doctrina que existe dentro del protestantismo que se llama sola escritura.
¿verdad? Que significa que las escrituras son la autoridad de ellos. Y básicamente ellos tienen que hacer todo lo que la Biblia dice. Y de acuerdo con muchos de ellos, la Biblia no se contradice, que es perfecta, que el volumen de libros que ellos tienen, que son los 66 libros de la Biblia del rey Santiago, ¿verdad? Es todo lo que Dios tiene que decirnos y punto, no hay más, ¿verdad? Y hay tanto mal con eso, hay tanto mal con esa escritura, porque cuando se viene a este asunto del racismo y todo eso, uno no puede separar el racismo que existía por muchos siglos y todavía existe en ciertas áreas del país y en el corazón y mentes de muchas personas sin saberlos. No se puede hablar acerca de esto sin también hablar acerca de la esclavitud que ocurrió en este país por siglos. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque muchos dicen que no lo dicen, pero la Biblia sí está bien con la práctica de la esclavitud. Am, Abraham tuvo esclavos, ah, pero en la ley de Moisés nos dice instrucciones cómo llevar a cabo esta práctica. Y en el Nuevo Testamento, ah, Pedro y también Pablo, ellos están hablando, ellos están diciendo como, obedece a tu maestro. A aquellos que son sirvientos o esclavos tienen que obedecer a sus maestros, como la carta de Filemón, ¿cómo se dice en español? Yeah, right, Filemón. Sí, sí, Filemón, Filemón. Filemón, right? Um, yo tengo un problema con esta historia, porque en esta historia, el esclavo se escapa de su maestro, va para Pablo por una esperanza de ser librado. ¿Y qué es lo que Pablo le dice? Regresa a tu maestro y dile a tu maestro que yo lo voy a pagar 2 veces y que todo está bien y que todos somos hermanos y en Cristo y todo eso. Chico, dile que lo suelte. ¿Qué estás haciendo? Bueno, anyways, esa es mi propia queja, ¿verdad? Pero, anyways, el punto es de que la manera que muchos americanos ven las escrituras, han visto las escrituras y todavía no ven, pero en esos tiempos, fue por una vista bien literal, sin saber mucho contexto y de las escrituras en particular. Entonces, ¿por qué una persona puede tomar esas palabras literalmente? Bueno, en mi opinión, tiene mucho que ver con la práctica de esta enseñanza de sola escritura, solamente las escrituras, ¿verdad? Y tal vez esa es una de las razones por qué hay muchas personas que creen en Cristo, que creían en Cristo en esos momentos, hasta pelearon una guerra civil para preservar el derecho de mantener esclavos, ¿verdad? Y de esas enseñanzas, había una enseñanza que se creía dentro del cristianismo, afuera de la restauración, pero después, luego, fue adaptada por muchos dentro de la restauración, que se llamaba am, la maldición de Caín, que era supuestamente que porque Caín tenía la marca, la marca era supuestamente la piel oscura y de que por esa razón, si tienes piel oscura, eres descendiente de Caín, y por esa razón estás maldecido por esa razón, y la maldición es de que tienes que ser un sirviente para siempre, o algo así. Ah, y muchos de los santos de los últimos días, especialmente cuando esta restricción se puso en lugar, adaptaron muchas de esas enseñanzas dentro de la cultura de la iglesia, hasta que se enseñó como doctrina. Pero la realidad es de que José Smith nunca enseñó tal cosa. Llegó hasta un punto dentro de la iglesia de que oficiales de la iglesia, ¿verdad? Representantes de la iglesia estaban diciendo que esta reflexión empezó con José Smith, cuando la realidad no es así. Ahorita que hablamos un poquito en cuanto a esta idea de la maldición de Caín y de cómo pues el cristianismo en general pensaba eso y como todos creían en la Biblia, pues nadie lo cuestionaba en sí. Eh, Quería preguntarte, porque la verdad, aquí en México, porque digo, aquí también hay racismo y todo esto, y nada más que ver las experiencias que se tuvieron en Estados Unidos es como,
algo aparte, ¿no? Como que lo vemos en vez de experimentarlo. Y entonces, en cuanto a este tema, hay muchas explicaciones que yo he escuchado aquí al menos. Y algo que casi en todas las ocasiones he escuchado es que no fue nada malo, solo fue una espera temporal, por así decirlo. Eh, ¿Qué piensas en cuanto a esta idea? Porque creo que es muy dominante, al menos aquí. Yo creo que es dominante en la iglesia, punto. Y yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje acerca de este asunto. En mi opinión, yo creo que solamente nos va a ayudar a nosotros a decir lo que, cómo fue, que había racismo dentro de la iglesia, punto. Si entramos con esa honestidad y claridad, podemos entonces ser bendecidos con más revelación. Porque si nosotros aceptamos verdad, Dios nos bendecirá con más verdad. Y entonces puede entonces el Señor tener, nos puede entonces guiar a avenidas que nosotros nunca íbamos a empezar a pensar de ir con este tema o con cualquier tema. Pero creo que al aceptar primeramente que el racismo sí existía, entonces podemos tener la madurez espiritual para recibir más. Y está bien al decir que había racismo dentro de la iglesia. Está bien al decir que habían ciertos miembros, ciertos líderes de la iglesia que tenían ideas racistas o que eran racistas. Está bien, porque nadie es perfecto. En este punto, en esta, ah, de este tema, pienso mucho acerca de muchas personas de las escrituras. Vamos a empezar, por ejemplo, con la gente de Sion, ¿verdad? Duraron siglos practicando el evangelio básicamente, creciendo gracia en gracia, hasta que últimamente llegaron a ser la gente llamada Sion, unos en corazón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también tenemos al profeta Jonas, ¿verdad? Que él era como bien, bien bueno, él era un profeta, él sabía todo, yo estoy bien con Dios, whatever. Cuando Dios le dijo, vete a predicar a la gente de Nínive, le dijo, yo no voy yo no voy a ese lugar, esa gente son demasiado como inicuos o lo que sea, pero vamos a parar y pensar un poco acerca de esa historia. ¿Qué es lo que nos dice? Que este Jonas, supuestamente un profeta, tenía sentimientos de resentimiento contra otra gente, un grupo de gente. Y él tuvo que ir dentro de este grupo de gente que él detestaba para ser cambiado. Y él cambió junto a la gente que cual él le predicó. En el libro de Mormón vemos lo mismo. Vemos a dos personas, dos naciones, que por siglos estaban batallando, peleándose, pero muchas veces también de acuerdo con la fe de ellos. Dios mandó profetas a platicarle uno al otro, ¿verdad? Y eso me encanta acerca de Mormón. El libro de Mormón es el único libro de escritura que tenemos, en mi opinión, de que hay dos personas que son completamente diferentes. Y yo creo que los lamanitas sí tenían piel oscura, ¿verdad? Muchos tal vez piensan diferente, está bien, no importa, no sabemos exactamente, pero yo creo que sí. Am, que Dios mandó profetas de piel oscura a personas que tenían piel blancas para que se arrepienten. Ese es, para mí, para una persona de piel oscura, eso es grandísimo. Porque en la historia del cristianismo, cada vez que ves una pintura de Jesucristo, uno de los apóstoles o que los profetas, ¿cómo se ven? Blancos, ¿verdad? Pero pues, el punto es de que para llegar a ser un agente de un corazón, para llegar a ser unos, ¿verdad? Dura tiempo. Y en ese curso de tiempo tenemos que aprender del uno al otro. Y en este proceso de aprendizaje se van a encontrar muchas cosas que tal vez no son tan buenas, que tal vez son áreas, que tal vez no nos caen bien. Pero tenemos que, yo creo, aunque sea, am, abrazar lo incómodo, tomar lo que es incómodo y aceptarlo. Y tener la fe de que por medio de la gracia de Dios
podemos ser bendecidos con más conocimiento. Esa es mi opinión. Ahora mismo en la iglesia yo creo que sí hay muchas personas que dicen, oh, no estaba bien, que todo estaba bien. No, no estaba bien, chico, ¿verdad? No, esto no estaba bien para nada. Y está bien de decir que no estaba bien, ¿ok? Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque si no somos honestos, entonces la juventud, ¿qué van a decir? Y las personas que les afecta estas cosas, ¿qué van a decir? Estas personas que se van por estas razones, al escuchar a los miembros decir que lo que pasó estaba bien, van a ser más honestos con ellos mismos que aquellos miembros que dicen que están bien. Y esa honestidad con ellos mismos es como el ancla que nos ayuda a departar de sus convenios, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos entender un poco más acerca de este asunto? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que no, esto no estaba bien, pero a la misma vez tener la fe en Jesucristo y en su expiación y tener esa visión de que todo va a salir bien, si es que podamos tener fe en la expiación de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que tener el ojo de la fe y vernos resucitar en ese gran día y vernos ser cambiados por la expiación de Jesucristo. Pero antes de ser cambiados, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Carlos. Ahorita lo que comentas me recuerda a una experiencia muy breve que tuve hace unos años, como unos 6 años más o menos. Una amiga mía regresó de la misión y recuerdo que ella, pues cuando uno regresa de la misión está muy emocionado de platicar del Evangelio. Y ella me platicaba de cómo había encontrado un libro tan padre en la misión que le había ayudado a ver las cosas de forma distinta, que fortaleció su testimonio. Y recuerdo que me lo prestó para leerlo. Se llama El Día de la Defensa, ¿lo conoces? Oh, sí, sí. Sí, lo vi también. Encontré también esa misma copia en mi misión. Am, ya, pero no es real, es ficción, pero fue chévere. Me lo Lo dio que me y lo recuerdo. leí y dije, ok, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Y entonces, pues ya se supone que son misioneros respondiendo preguntas de diferentes líderes religiosos. Y estaba como, la apostasía, explica la apostasía, él bueno, pues es esto y esto y esto, y esto y esto, esto. Y de repente, eh, explique por qué no le dan el sacerdocio a los afrodescendientes. Y dice, es fácil, es porque no fueron valientes en la vida premortal y por ser gente muy neutral, pues nacieron así. Y entonces lo leí y dije, "Hmm". Y ya chequé la edición y se escribía en los 60s. Y dije, bueno, eso explica todo. Ujú, Pero em, cuando leo esto, curiosamente con mi amiga que me prestó el libro, hablaba de un hermano que sabía mucho en su misión y que les había explicado demasiadas cosas y que era muy inteligente, ¿no? Y digo, ella sirvió en México. Y cuando ellas le preguntan, no me acuerdo si le preguntaron o él lo dijo, pero habló de la restricción del sacerdocio. Y entonces el hermano empezó a decir que l- no había sido por racismo, sino por protección, que lo estaban haciendo para proteger a los afrodescendientes por el racismo que había en Estados Unidos en ese entonces. Y entonces recuerdo que mi amiga, y digo, perdón si estás viendo esto, lo siento, pero no digo quién, mi amiga dijo, wow, esto me ayudó mucho, me respondió mi pregunta y todo eso. Y yo dentro de mí estaba de, ¿cómo no darles el sacerdocio a protegerlos del racismo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ya me es interesante porque han pasado 46 años desde que se dio la revelación de que se iba a dar el sacerdocio ya a cualquier varón digno, sin importar raza o nacionalidad, nada. Y pienso, ¿no? O sea, 1978. Mi mamá tenía 3 años cuando eso pasó. Y entonces, todo este tiempo, que para mí se me hace súper largo, no es ni la mitad del tiempo que esto estuvo presente en la iglesia. ujú. Y entonces me imagino que, aunque leyendo el Día de la Defensa, pues
me da risa y al mismo tiempo me impacta la seguridad con la que según Elder dice que esa es la razón, que creo que por esa razón, en mi opinión, es complicado para la membresía en general, y en mi momento también fue complicado, el querer aceptar, como tú dijiste, o tener la honestidad de decir que fue un error, que no fue tal vez como los gentiles, ¿no? Que también se dicen, o los levitas y cosas así, que es exactamente lo mismo. Em, Porque, pues si decimos que eso estaba mal, tenemos que decir que Brigham Young estaba mal. Ujú, Y si decimos que esa era una idea racista, uno puede decir que Brigham Young también en algún momento compartió ideas racistas. ujú, Y entonces uno tiene que preguntarse, y entonces cuando se murió Brigham Young, porque hay enseñanzas de Brigham Young que murieron con él, no se volvieron a enseñar, pero esta siguió. Y creo que luego está la pregunta de los demás presidentes de la iglesia que dejaron que siguiera todo esto, lo hicieron por ignorancia o, por ejemplo, lo hicieron porque pues ya lo estábamos haciendo y pues creo que hay que seguir. ¿Era por eso o era porque también tenían ideas racistas? ¿Era por esto, era por el otro? ¿Era una combinación de ambos? Creo que todas esas preguntas comienzan a venir cuando uno eh, lo ve de esta forma, y creo que la pregunta nuclear o el núcleo de todo esto es, eh, si un profeta enseña una doctrina que ya sabemos que es falsa, eh, entonces es un profeta en primer lugar, porque un profeta no enseñaría doctrina falsa, ¿o sí? Y ujú, entonces creo que es esta conflictuación de, no sé si puedo decir que Brigham Young enseñó doctrina falsa y luego decir que es un profeta. ujú. Creo que es una complicación que podría llegar, que he visto que muchos tienen, en su momento yo también lo tuve, y quería preguntarte, ¿tú cómo ves esta relación en cuanto a esta idea, estos comportamientos y la idea de que estos hombres fueron apóstoles, profetas, en todos estos 100 años? ¿Qué piensas, Carlos? Muy bien, buena pregunta. Tenemos que ir al núcleo, ¿verdad? Al núcleo de la cosa, es de que si es que Brigham Young era un profeta, porque entonces estaba enseñando esas cosas. Am, Hay una escritura que yo quiero comenzar que se me viene a la mente, que está en segunda de Nefi. Yo lo tengo aquí. A ver. No, este es mi Biblia. Shoot, where's my Book of Mormon in Spanish? Where I left it. Damn, dude. No estaba preparado tampoco. Uno tiene que entender de que Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia, primeramente. El profeta está ahí dirigiendo la iglesia aquí en la tierra, pero últimamente el Señor está en control. Am, ¿cómo sabemos? Por los frutos los conoceréis. Esta iglesia, en mi opinión, no debería de ser lo que es hoy en día. Especialmente esta iglesia, con todo el racismo que existía dentro de la iglesia. Ah, yo no creo que de una manera realista, realistically, como una manera bien real, yo no creo que am, no tiene sentido, es mejor decir, que muchos que somos, que tenemos sangre africana, tenemos un testimonio del Evangelio, ¿verdad? Es bien difícil de creerlo. Pero en 1 capítulo 2 dice en versículo 12, y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de no conocían la manera de prodecer de aquel Dios que los había creado, ¿verdad? Para entender este asunto de las cosas que se enseñaron por los profetas, que no son incorrectos, uno tiene que entender, yo creo, un poco más cómo es que Dios obra dentro de su propio pueblo, ¿verdad? Ahora, sí, Dios podía mandar un ángel a Brigham Young. Y Brigham Young, después de él, otros profetas preguntaron acerca de este asunto, pero no recibieron ninguna respuesta. Dentro de mi propio ah, búsqueda, dentro de mi propia búsqueda, aprendí de que David O. McKay, él asembló un equipo para saber si esta restricción tenía algún
alguna validez dentro de las escrituras. Y se encontró que no. Ah, pero aún así, la restricción no se quitó, ¿verdad? Entonces, la manera que yo lo veo es así. Concerniente a este asunto en particularmente, yo creo que esto es ah, un, how do you say, Abrahamic test, un Es reto abrahámico. ay, como prueba abrámica, Una creo que prueba es prueba. abrahámica, gracias. Una prueba abrahámica. Cuando Dios le dijo a Abraham, mata a tu hijo, es algo muy contrario a lo que Dios siempre ha mandado, ¿verdad? Pero al fin del día, am, Dios le dijo que no lo hiciera, ¿verdad? Le dijo a un ángel, para, hey, chill, no mates a tu hijo. Am, en muchas partes de las escrituras, Dios deja de que las cosas se pongan muy mal, am, para que el milagro se pueda reconocer. Una historia que me ha ayudado muchísimo, dos escrituras, o dos partes, dos historias. La primera es en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elijah, Elías, no, Elijah. ¿Elías en español? Sí, Elías. Man, tengo que leer esa escritura, no sé en español, siempre lo estoy viendo en inglés. Um, Él tenía este reto con los sacerdotes de Baal, right? En cuanto tenían el reto era de que cuál Dios iba a encender um, estos toros, ¿verdad? Que tenían que tener, que si los sacerdotes de Baal le oraban a Baal y entonces el toro se encendía, entonces el Baal era el Dios verdadero, pero si Elías oraba a Dios, al Dios de Israel, y su toro se encendía, entonces Dios era Dios. Entonces, sabemos de la historia que los sacerdotes de Baal se estaban cortando por días, estaban, tú sabes, haciendo todas estas estos llantos y todo eso, pero nada pasó. Y entonces, cuando Elías vino, él les dijo a los que estaban ahí que le pusieran agua a la vaca, que no era un toro, era la vaca, ¿verdad? Era que tenía que encender. Y eran como un montón de galones de agua que estaba como básicamente, era imposible que esta vaca iba a encender en fuego, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Él oró a Dios y entonces fuego vino del cielo y se encendió. Y la otra historia que me ha ayudado mucho a mí, que yo aprendí de un hombre que uno tiene que, si vas a hacer este proyecto, tienes que hablar acerca de este hombre llamado Darius Gray. Hablé mucho acerca de él en mis videos, pero Darius Gray se tiene que mencionar en esta conversación. La iglesia entera tiene que conocer quién es este hombre, porque él es un africano americano que ah, se unió a la iglesia antes de la restricción sea quitada, en 1960 por ahí. Am, y él tiene una historia que se tiene que contar. Él tuvo una conferencia, en una conferencia que él tuvo, él estaba hablando acerca de este asunto, y él estaba contando la historia de Jesucristo, cuando el ciego le llegó, cuando llegaron a un hombre que estaba ciego. Y los apóstoles le preguntaron, Maestro, ¿quién fue quien pecó, verdad? Él o sus padres. Ahora, vamos a parar un poco y vamos a analizar esa historia un poco. Estos eran apóstoles de Jesucristo, hombres escogidos por el Hijo de Dios para dirigir a su iglesia. Y ellos tenían estas ideas incorrectas acerca de este hombre que tenía, sabes, que estaba ciego. Ellos creían que él estaba maldecido, básicamente. Y por siglos estas ideas existían dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo dice? Básicamente le estaba diciendo, nadie pecó. Él está así para que yo pueda, para que el poder de Dios pueda ser manifestado mediante él, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? Puso lodo en sus dedos, en sus ojos, fue y se bañó la cara en la piscina de Shalom. Y entonces fue
a los fariseos y ellos estaban como, ¿cómo es posible? Era como, era milagro, no sabían cómo explicarlo. Y yo creo que personas que hoy en día, este asunto de la restricción del sacerdocio, yo creo que el hecho de que hay tantos que tenemos sangre africana y creemos y tenemos un testimonio y testificamos, nosotros somos el milagro. Nosotros somos el milagro. Porque todos, tal vez no todos, pero muchos de nosotros tenemos experiencias espirituales que son regalos espirituales dados a nosotros. Y yo creo que ya he llegado a un punto de entender de que yo tengo que compartir estos milagros, estos regalos espirituales con la iglesia, para que sepan que hay un Dios en Israel, para que sepan que todavía hay milagros, para que sepan que todavía hay manifestaciones del Espíritu, que hay revelaciones, que todas las historias fantásticas que leemos en las Escrituras, leemos al principio de la iglesia, todavía están pasando. Y están pasando en muchas maneras. ¿Por qué yo creo? Es porque yo he visto muchas manifestaciones del Espíritu en mi vida, dentro de esta iglesia, dentro de esta hora, antes de mi misión, durante mi misión y después de mi misión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda escoger a un profeta o que ese profeta más bien decir algo que es incorrecto, aunque él no, él es un profeta de Dios? Bueno, muchas veces tenemos que aceptar o tenemos que tener fe de que Dios guiará a su pueblo de acuerdo con su voluntad. Pero es por eso que se requiere fe, ¿verdad? Y entender en esa jornada, ah, en ese, en ese proceso de poner nuestra fe en Jesucristo y no en un profeta, ¿verdad? De saber de que estos profetas también están pasando por su prueba. Y ellos también tienen que ir por este proceso de ser refinados, ¿verdad? No podemos tener esta visión de un profeta como alguien que no, que es perfecto. Si tienes esa visión de un profeta, el profeta te va a fallar, tu fe te va a fallar y vas a seguirte de tus convenios. No podemos ver al profeta como alguien que no puede hacer errores, porque Dios va a dejarnos hacer errores para que también nosotros podamos aprender. Entonces, esa es mi opinión acerca de eso. Me molesta que Brigham Young hizo y dijo cosas que no eran incorrectas. Sí, me molesta. Pero a lo largo que yo he estudiado las maneras de cómo es que Dios trabaja dentro de su pueblo, entonces he llegado a un punto de que me siento a paz con lo que ha pasado y he aprendido de que tengo que tener fe en las promesas que Dios nos da mediante la expiación de Jesucristo. Gracias, Eso es. Carlos. Em, sabes, creo que esto que comentas tal vez me lleva a al último par de preguntas ya para concluir, pero creo que ahorita, al, al cada quien tener este tipo de experiencias, poder aprender más, estar abierto a ser enseñado de distintas formas, eh, creo que nos deja creo que entender el pasado nos informa y como que nos deja con un sentimiento de ahora que sé esto, pues ahora qué, ¿no? ¿Qué se hace, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo vemos hacia adelante? Y creo que quisiera hacerte un par de preguntas en cuanto a esto para concluir. Y la primera es que algo que dijiste al principio me llamó mucho la atención, porque yo todavía no tengo hijos, pero igual creo que parte de que quiero hacer el canal, creo que parte de porque me ha interesado tanto estudiar todo tipo de cosas relacionado a la historia, la doctrina, es justamente esto, porque eh, quisiera que la fe de mis hijos fuera fuerte, fuera informada. Y, y yo a veces me pongo en estos escenarios y no tengo idea de cómo comunicarlo, ¿no? Creo que a través de los años con amigos y con otras personas que me han preguntado, cuando intento hablar de alguno de estos temas como para
hacer esta práctica de presentar, explicar, creo que lo hago mal porque termino ahuyentando a las personas. Y a veces me pregunto, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que hubo una restricción por 100 años? O cómo le diga a mi hijo tal y tal cosa. O sea, como que no sé cómo comunicar. Y de igual forma, me pregunto, si alguien me preguntara esto, alguien que está conociendo el Evangelio, no sé, ¿qué digo? ¿Qué digo que no destruya la fe, ¿no? Entonces quería preguntarte esto. Tú, porque fijamos que hay ahorita y en el futuro personas afrodescendientes que conozcan el Evangelio, que escuchen y que este sea uno de los temas que salga. ¿Tú cómo, no sé, cómo explicarías esto o qué le dirías a cualquier persona que esté lidiando o tenga problemas con esto y no sepa qué pensar al respecto? Primeramente, dar tu testimonio del Evangelio restaurado y de Jesucristo y su expiación. Cuando nosotros somos misioneros, tenemos que decir todo, no sé cuándo, cómo es ahora, pero cuando yo estaba en misión, tenemos que decir nuestra misión, que era enseñar a invitar a todos a venir a Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo en su expiación, ¿verdad? Arrepentimiento, bautismo, etcétera, etcétera. Pero la primera parte, fe en Jesucristo y en su expiación. Uno tiene que recordar desde que tú, Gustavo, y yo, Carlos, y fulano de tal que está en la calle, nosotros somos la obra de Dios, no la tuya, no la mía. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer es testificar acerca de Jesucristo y del Evangelio restaurado. Y asegurarles de que el Evangelio restaurado o del Evangelio de Jesucristo, punto, enseña que todos somos iguales a los ojos de Dios. Tienes que testificar de eso. Tienes que testificar de que Dios te ama, que eres un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Y tienes que empezar con eso. Y después, poco a poco, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco ahí. Y después ser honesto con el individuo, ¿verdad? Sí, esto pasó, pero las cosas no son así. Y es complicado, básicamente. Porque esta historia no es fácil de entender. A mí, la iglesia no empezó de esta manera. Sabemos que Joseph Smith fue el primer líder religioso reconocido en los Estados Unidos que peleó por el derecho de aquellos que estaban esclavizados para que sean libres. Él quería, cuando estaba corriendo por presidente, utilizar el dinero del gobierno federal para librar a todos los esclavos, ¿verdad? Durante los principios años de la iglesia teníamos líderes que eran africanos. Elijah Abel estaba en el quórum de los setentas. Es algo increíble de tener a alguien de piel oscura con un estatus alto dentro de cualquier iglesia en esos tiempos, por muchas razones. Muchas de las iglesias que se formaron dentro de los Estados Unidos se formaron por el propósito para preservar la esclavitud. Así de malo era la cultura, la mentalidad dentro de los Estados Unidos. Y él decir algo, estas cosas, en el año 1944 era básicamente un suicidio, ¿verdad? Entonces, esta historia es complicada. Pero ¿qué se puede decir? Primeramente, tu testimonio y seguir el consejo de los profetas, que es, bueno, si quieres aprender más, vamos a aprender acerca del principio. ¿Quién es Joseph Smith? ¿Cuáles son las primeras cosas que enseñamos como misioneros, verdad? La restauración, la primera visión, libro de Mormón, todo eso. Y entonces utilizar las herramientas que Dios nos ha dado hoy en día para atraer a personas a Cristo, que es el libro de Mormón. Introducir el libro de Mormón y dejar que el Espíritu trabaje dentro de esa persona. Eso es lo que yo le diría. Y dejar que Dios entonces guíe a esa persona en su propia jornada. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por compartir esto y también gracias por tu tiempo aquí. La verdad, eh, creo que ha sido muy especial y creo que las cosas que hemos conversado
creo que ha sido una acumulación de experiencias y creo que sea una invitación a las personas también de obtener sus experiencias y, y poder también y de estos principios y tener un testimonio propio. Así que muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y antes de concluir, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Algo más que quisieras decir antes de terminar? Quiero dar mi testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Hay poder en el libro de Mormón. Estas cosas sí son verdaderas. La he visto en mi vida, la he visto en la vida de otros y simplemente tenemos que mirar hacia Jesucristo. Oren, por favor, si tienen preguntas. Miren hacia, miren hacia Dios. Eso es todo lo que tengo que decir. Solamente tengo que testificar de que sé de que estas cosas son verdaderas. En el nombre de Jesucristo, amén.